Virgilio entra en ese grupo siendo un hombre de la generación anterior y está, como dice, justamente lo que yo quería subrayar un poco de la personalidad de Virgilio es esta de ese hombre tímido que describía al principio, asustadizo, temeroso, que baja por la rampa abajo y que apenas podemos discernirlo del resto de tal. Virgilio es un tipo también al mismo tiempo con una capacidad de entusiasmo y de trabajo extraordinarias. Pero no solo eso, sino que Virgilio también aquí va a ser un hombre puente. Es un hombre puente, es un tipo que va a establecer el puente entre los viejos origenistas y los nuevos creadores del 50, donde está cómodo, donde se siente como si fuese uno más de eso. Algo que vale la pena subrayar porque no sucede con el resto de los origenistas, ni suele suceder con los cambios generacionales. Generalmente estos movimientos generacionales más bien crean vacíos, más bien crean zonas divergentes, crean pugna, hay que matar al padre, hay que matar a la generación anterior para sobre sus cenizas, bueno, pues levantar la nueva era, la nueva tal. Virgilio es un tipo que se acomoda y se siente cómodo y está dispuesto además también a encender la pira para reducir a cenizas a lo viejo, a lo que está viejo y lo que queda atrás. Bueno, Virgilio se inserta en Lunes de Revolución y colabora extraordinariamente con eso, pero tiene otra cosa también en la que vale insistir, porque es lo mismo que acabo de decir con respecto a la generación del 50 y Orígenes. Es el hombre que lleva, de hecho, la jefatura de redacción de Lunes, que es un semanario semanal, a veces con 32 y a veces hasta con 64 páginas. Y hay que saber lo que es eso, llenar 64 páginas en una isla pequeña, en medio de la convulsión de los años 59 y 60, llenarlo de un catálogo. Hoy vemos el catálogo, vemos el índice general de Lunes y realmente es extraordinario. Bueno, el factotum, el que anda detrás de esto es Virgilio, porque como suele ocurrir también con las direcciones y las imágenes de los directores de suplemento, generalmente son figuras, establecen relaciones, hacen posibles cosas, pero la cocina, la carpintería interior la hace otro. Es otro el que hace. Y Virgilio era ese hombre, era Virgilio justamente el que hacía eso. Bueno, Virgilio, además de hacer un trabajo extraordinario dentro de Lunes de Revolución, Virgilio también crea una nueva sección, una sección literaria dentro de Lunes para los jóvenes escritores. Abre un espacio dentro de Lunes para publicar, porque claro, Lunes de pronto es todo el mundo envía, todo el mundo quiere colaborar en Lunes. Entonces él, en algunas publicaciones que alcanzan un nivel, bueno, pues sencillamente objetan, ponen a un lado aquellas colaboraciones que no están a la altura que ha establecido la publicación en cuestión. Bueno, pues él abre un espacio para jóvenes escritores con una generosidad extraordinaria y que vuelve a dar otra vuelta de tuerca en Virgilio. Ya no solamente Virgilio es el hombre puente entre Orígenes y la generación del 50, lo es también entre la generación del 50 y la que viene. Y la que viene detrás, esos jóvenes que comienzan a escribir a partir del año 59, del año 60, que ya es otra, ya no es la del 50, es otra gente que tiene otra sensibilidad, otra escritura, otra manera de enfrentar. Virgilio les abre las puertas a esa gente. Y ese trato suyo, esa relación suya con esa nueva generación, que es la tercera, el origenista, la generación del 50, el Lunes de Revolución, y estos jóvenes que comienzan a escribir ya dentro del Lunes, comienzan a publicar sus primeras cosas, por si luego se me pasa, el mayor acto de empatía y de reconocimiento de un nuevo talento lo tiene Virgilio cuando descubre a un joven escritor poco informado, pero con una gran intuición hacia la escritura, que tiene un saber animal con respecto al relato, a la escritura, a contar un cuento, a relatar algo, y se da cuenta que allí hay tal. Y es Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas gana el premio de la UNEAC con su primera novela porque la escribió
¿Y por qué era extraordinario? Porque tenía una capacidad intuitiva para la escritura, para el relato y para invencionar historias. Pero entre otras razones, también porque Virgilio se dio cuenta que allí estaba ese material. Y Virgilio se sienta humildemente con aquel tipo que era un campesino, que había llegado de Holguín, que era poco conocido en La Habana, que trabajaba en la Biblioteca Nacional, porque alguien se confundió y creyó que era un joven rebelde, porque venía era así en esa época, venía de Oriente, venía tal, y lo ponen a trabajar en la Biblioteca Nacional, y aquel muchacho escribe y manda esto a tal, y Virgilio se sienta con él a reescribir la novela, elementos formales, y así publica a Reinaldo Arenas su primera novela, que lo identificó inmediatamente. Ese es Virgilio de nuevo. Este es otro de nuevo Virgilio, pero Virgilio también no conoció estos días de gloria y de vino dentro del Lunes de Revolución, sino que, como todos ustedes saben, la aventura del lunes terminó también en la Biblioteca Nacional, en el famoso encuentro de Castro con los intelectuales y las palabras de Castro a los intelectuales. En aquellos 3 fines de semana, aquellos 3 sábados en que Castro se reunió, como saben ustedes, motivado todo esto por la polémica que existía entre los colaboradores del Lunes y los que llevaban el magazine cultural del periódico Hoy, que era el periódico del PSP, por supuesto, ideológicamente y desde el punto de vista estético, las estéticas, las poéticas eran disímiles, y no solamente disímiles, contradictorias, entre lo que llevaban los jóvenes del PSP en el periódico, en el magazine literario del periódico Hoy, y el grupo de Lunes, que en ese momento Lunes era un grupo de la revolución que participaba en el movimiento 26 de julio, pero que no se manifestaba comunista, no era. Recuerden la confusión ideológica que existe en esa época. La gente dice que es fidelista, dice que es tal, pero el comunismo, ni siquiera la palabra socialismo, hasta después de Girón, la palabra socialismo todavía no está. Castro dice que no es comunista, que es toda aquella historia. Desde el Lunes se vive eso. Pero desde el Lunes se vive todo eso también desde la vanguardia, las vanguardias estéticas, desde la provocación literaria, pero son reacios a las consignas, son reacios a esos entusiasmos dirigidos propios del otro grupo. Y entra en conflicto, hay un conflicto ahí, hay un conflicto serio que cada vez va poniendo, en realidad lo que va poniendo en evidencia esta pugna aparentemente literaria y cosas de estos tipos, en realidad lo que está poniendo, lo que está saliendo, lo que está poniendo en evidencia es la pugna real que existe dentro de los revolucionarios. Aquella cosa, ustedes recuerdan que al principio se dice, una de las cosas que había era que todos los movimientos que habían participado en la lucha contra Batista, bueno, pues todos conservaron de alguna manera su propia identidad, el PSP, el Partido Auténtico, la gente del directorio, el 26 de julio, y parecía como que vivían, bueno, pues en una atmósfera más o menos de convivencia feliz. No había tal. En realidad había comenzado ya lo que se va a producir unos años más adelante, y es la visión unitaria, unipartidista, centralista a la que realmente aspira Castro y es realmente la que desea. Pocos años después se va a acabar toda esta historia con la aparición del Partido Unificado de la Revolución Socialista, y se acabó las identidades del 26 de julio, del directorio, todo eso se va, y eso es realmente lo que ebulle es eso. Por eso podemos entender que una figura como Castro, no era el presidente, era el primer ministro de un país con 1000 problemas, con 1000 cosas, las cosas con los Estados Unidos, todo el mundo en que está viviendo acá, y que Castro dedique 3 fines de semana para encontrarse con intelectuales
cubanos, en fin, que tampoco era que pesaran en la sociedad cubana. ¿Qué rayos era aquello? Bueno, realmente era la escenificación de algo que iba a ocurrir más adelante. Era la escenificación de la búsqueda de una sola voz, de un solo partido y de una sola ideología. Se borra Lunes de Revolución, que es a lo que se llega al final de estas tres reuniones en la Biblioteca Nacional. Es ya saben, la consigna: con la revolución todos, sin la revolución nada, todos felices, pero todos bajo una sola dirección. Se crea la Unión de Escritores y Artistas, por lo tanto una especie de sindicato de artistas con una sola dirección política e ideológica, y se acabó el baile feliz que había representado Lunes de Revolución.